Cuba's going to go now that the US and Cuba have reestablished diplomatic relations. But I think it's really important that we consider Cuba's history, especially in terms of race and gender. So it's really an honor to have Georgina here to speak to those themes. So thank you all for being here. This is a truly special event for us. I'd first like to introduce Jose Soriano and Ricardo Gonzalez. They're here providing the English translation for us. Simultaneous translation is not an easy task, so we're very thankful. If you would like the English translation, please dial in to the phone number up there. There's a guest pin. It'll put you into a conference call platform, and you'll be able to hear their simultaneous translation. So this event was sponsored by the Center for Latin American Studies, the Department of Chicana and Chicano Studies, Department of Spanish and Portuguese, the Masters of Arts in Liberal Arts and Sciences program, SDSU Press, and the Department of English and Comparative Literature and the Department of Women's Studies. So we really want to thank you all for your support. And now representing the Center for Latin American Studies, it's my honor to introduce Dr. Ramona Perez. She'd like to say a few words before we get started. Applause. I like the way Alana puts me in my face. No, I'll do the introduction. You can come in just for a moment. I want to thank Alana for this. She has worked really, really hard to have this happen. We, a couple of years ago, started a consortium of Latin American Studies programs called the California Consortium for Latin American Studies. And what we do is we remain in contact with various UCs and CSUs throughout the state. And whenever any one of us is bringing in a special speaker, we let everybody else know so that they too have the opportunity to bring that speaker down. It's especially important for those community colleges and colleges and universities that don't have a lot of funds, because then all they have to do is pay for the flight from one campus to the other, along with the honorarium and the hotel, rather than the international flight. So this is part of that collaboration. We're very, very excited about it, and we're very excited to have our guest of honor. As many of you know, we have in the center really taken an active role in Cuba. We have always held a license. The Center for Latin American Studies here at SDSU has always held a license to go to Cuba for academic or purposes. But as soon as that was released and it opened up, we created a Cuba Study Abroad program. I'm pretty sure we're full for this year again, right? There's actually two spots still open for the Cuba Study Abroad program. It's a 3-week program in Havana. And I think we also take you into a couple of other places, but it's a really fabulous 3-week program. You can find it on what do we call it? CES? The College of Extended Studies. College of Extended Studies. Okay. I also want to thank Dr. Alda Blanco, the chair of Spanish and Portuguese. Alda has been taking care of Georgina, who arrived Sunday night in her home. It's always nice when you're traveling as much as she is to actually be in somebody's home rather than a hotel. Those of us that travel a lot, I can't even begin to tell you how important that is. Especially when you're in another country, you don't necessarily speak the language. To be able to have somebody take you into their home is a great gift, and from the bottom of my heart, thank you. Our honored guest, Doña Georgina Herrera, was born in Jovellanos in the province of Matanzas in 1936. Georgina moved to Havana in 1956, before the triumph of the Cuban Revolution. In the early 1960s, she became involved with the Novación Literaria, the literary renovation literary movement, and began to work for the ICR, which is the Cuban Institute for Radio. Her first book of verse, titled GH, was released. The bilingual edition of her poetry, Always Rebellious, Cimarron, is her 9th book published since, and I'm sorry it's got rain on it. Known as a poet, Herrera has also written for radio and television series, and she's authored numerous dramas, in addition to drafting film scripts and a memoir in collaboration with Daisy Rubiera entitled Viviendo la Memoria, Testimonio de una Poeta Cubana Afro-Descendiente, Ediciones Unión 2005.
Her writing revolves around themes of gender, Afro-Cuban history, and the African legacy. She began her work as a domestic servant, while at the same time she attended night school to become a secretary, and then started to meet various celebrated poets. Since that time, she has become a poet in her own right. She is the recipient of the Cuban National Union of Writers and Artists Poetry Prize. She's received the Raúl Gómez Garcia Medal, a special commendation from the FMC Women's Federation of Cuba for her television script writing on women's issues. Fortune Takes the Stage Award is also something she has. She's won the Women in the Arts Prize, the prestigious Alejo Carpentier Medal, the Caracol Soap Opera Prize, the Macandal Prize for the transcendence of her work in the forming of our national identity, and the Guild for Negritude presents Georgina with the Our Pride Award for her loyalty to the cause of African descendants. It is with great honor and privilege that we have her here. She has been invited several times to the Soviet Union and to Spain, Ireland, Mexico, Colombia, Canada, and the United States. Most recently, she went to Ecuador, where she was honored. But this is her first time in California. Bienvenido a California, Doña. I also want to introduce Dra. Norma Iglesias Prieto. She will be interviewing Doña Georgina today. Dr. Iglesias Prieto is professor of Chicana and Chicano Studies here at San Diego State, and she's a professor at our partner institution, COLEF, or El Colegio de la Frontera Norte. Her research focuses on the U.S.-Mexican border, on gender, and film studies. She does border and cultural production, and is a specialist in visual arts. Norma will be doing the talk today as an interview, and then Doña Georgina will be reading from her book. At the end of our program, we have a very special, very talented group coming in. Many of you may already know Omo Ache. They are a fantastic music and dance performance, Afro-Cuban dance and music company. Omo Ache is an organization dedicated to preserving, promoting, and educating the general public about the richness of Cuban culture, especially its historical African legacy through dance, songs, storytelling, and performance art. You don't want to hear from me anymore? I thank you for your attention, and please give a grand applause for It's okay, the sound? First of all, thank you for the invitation. It's a great honor to be interviewing Georgina Herrera. Gracias, Georgina. Es un placer para mí estar aquí entrevistándote. And I'm going to say first the question in Spanish, and then I'm going to be doing the question in Spanish first for her, and then I'm going to translate myself. The translators are going to only translate Georgina. Georgina, thank you. Georgina, gracias. ¿Podrías, por qué te identificas como cimarrona? ¿Qué es una cimarrona? Pero antes de que me contestes, voy a hacer una aclaración importante. Lo que te comentaba del borrego cimarrón. I'm asking her, why do you call yourself cimarrona, and what is a cimarrona? And it's interesting, I do border studies, but a very important animal in this region, in the border region and in the desert, is el borrego cimarrón. That is the big-horned sheep. So it's interesting. She didn't know about this animal, but the characteristics that she's going to tell are very close to this animal. Entonces hay muchas características de lo que nos vas a comentar con este animal tan emblemático de la región. Bien, yo quiero darle las gracias a todas y todos, y me van a perdonar porque si tengo algún desliz, porque yo soy muy tímida y veo una multitud que está esperando cosas muy grandes de mí y no sé lo que puedo hablar. Muchas gracias. Cimarrona, desde que yo era pequeña, yo
siempre fui más libre, contestona, recibía pescozones, entonces era un poco distinta en mi casa precisamente. Pero entonces, ¿qué cosa es un cimarrón? Es un ser que tiene una actitud siempre en guardia de libertad ante cualquier momento en que se crea que se siente oprimido. Y el cimarrón existió, el cimarrón en Cuba, en América, fue la persona, ya sea hombre o mujer, que ante los maltratos y toda la degradación de que fue el sistema esclavista, cogía el monte, buscaba una manera de verse libre de todos los maltratos de la esclavitud y no tenía otra arma para enfrentarse que salir huyendo. Ya fue un cimarrón, una cimarrona es esa persona que quiere vivir en libertad, que no admite que nadie le corte su libertad y busca en el monte el lugar donde ejercer ese bello oficio de ser libre. Entonces, un cimarrón no necesariamente actualmente está vinculado con ser ex-esclavo o esclavo. Is there any, you could be a cimarrón without being related with the slavery? Cuando yo digo que soy cimarrona y ponen que yo estoy cimarroneando, es como una perífrasis, como una imagen, de todas maneras quiere decir que yo sí soy un ser que no está en las condiciones que quiere y busca la manera de obtener eso que necesita. ¿Puedes hablarnos un poco de la vida de los negros en la época de la esclavitud y en la guerra para la independencia de Cuba? Could you tell us a little bit about the black people in the slavery times and in the independence war? Este asunto de los negros que fueron esclavos desde que fueron traídos a América es tan complejo, tan grande, hay tantas cosas que decir que no se han dicho, que cualquier tiempo que vayamos a emplear va a ser poco y creo que no, pero voy a tratar de concretar en cosas que fueron las más importantes. Los negros traídos de África salieron de sus casas para su trabajo y fueron cazados como fieras. No tuvieron tiempo de recoger ni una piedra, ni un collar, nada que los identificara con su religión, con su cultura. Entonces, desde el momento en que son cazados con trampas, como fieras, son metidos en un barco y traídos hacinados como animales, no tienen más comunicación, empieza un proceso como de borrarse de la memoria quiénes son ellos. Cuando llegan a los diferentes sitios, pues están desconcertados totalmente, no identificados con el ambiente que tienen y reciben además desde el primer momento el trato más inhumano que pueda imaginarse. Empieza el trabajo de ser esclavo y al mismo tiempo comienza un trabajo de parte de los amos para quitarles de la memoria del corazón cualquier idea que pueda quedar sobre quiénes son ellos, y sin embargo eso no pudo suceder. Tuvieron que reconstruirlo todo en piedras encontradas que se le parecieran a las que ellos usaban. El canto de algún pájaro, y yo me recuerdo, porque mis antepasados me hablaban mucho de eso, había un pájaro que se llamaba Jojún, y ellos lo identificaban como un pájaro nativo de África, que no podía ser de ninguna manera, pero lo identificaron, ya lo hundieron. Eso quería decir que ellos no habían olvidado que venían de un lugar donde había un pájaro que cantaba así, que volaba de esta manera. Este esclavo empezó a reunirse con otros esclavos que venían de diferentes regiones de África y eran totalmente maltratados igual que ellos. Y ahí empieza la primera idea de cómo liberarse de aquel estado de cosas que no los beneficiaba absolutamente en nada. Y surge la idea de coger el monte, de volverse cimarrón. Y empiezan los complots entre ellos mismos. Una cosa muy interesante es que venían de diferentes regiones y donde eran enemigos, porque los amos supieron muy bien buscarlos. Y este asunto de que una gente no se lleve con otra es tan antiguo como el comienzo de la humanidad, eso no se inventó así. Y sabían que ellos estaban en pugna y que no se iban a poner de acuerdo. Y sin embargo, un asunto totalmente solidario
de defenderse contra el amo, los hizo unirse en varios complots y entonces vino el primer estatus del esclavo que no quería, que quería salir, es Cimarrón. Y ahí se creó para eso un grupo de hombres que se llamaron rancheadores y con perros adiestrados en atacar personas. Iban a los campos donde podían ellos estar, pero ellos cada vez escalaban más y se volvían más estratégicos en su modo de defensa. Además, cuando iban a cimarronearse, ya lo buscaban no con las manos limpias, porque sabían que eso era una inocencia. Llevaban machetes, cuchillos, con lo que se iban a defender y peleaban con perras y con hombres malvados. Así se volvían cimarrón, pero el cimarrón cuando vencía, cuando podía coger un estatus mayor de libertad, se sentía más fuerte, creó el palenque. Y entonces ya eran más solidarios, venían de diferentes sitios, porque los palenques tenían nombres muy llamativos. Había uno que se llamó el colibrí, y yo digo, bueno, ese nombre que es de un pajarillo pequeño, inquieto, que trina, que es lindo, y todos trataron de llegar al colibrí. Había quien no lo lograba, pero el intento era ser más libre y además estar ya juntos, porque todos venían de África, cualquiera que fuera la región y cualquiera que fuera la discrepancia que hubiera existido entre ellos. Sé que eres una feminista. ¿Hay alguna manera diferente de ser cimarrón y cimarrona? ¿Una práctica? I know she's a feminist, so do you notice any differences between being a cimarrón men or cimarrona women? Yo voy a decir una cosa, yo soy muy permeada por la manera de hablar de los negros viejos de antes, que hablaban siempre con máximas, con refranes. Y hay un refrán que dice que las historias de cacería son una cuando la cuenta el cazador y son otras cuando las cuenta el león. Yo digo, pero estaba la leona, que también participó y tuvo su visión de cómo defenderse, porque un león también podía ser su compañero o su enemigo. Y por supuesto que entonces la mujer, sí, la cimarrona, yo creo que tuvo una manera más fuerte, más original de defenderse. Muchas gracias, Georgina. ¿Nos puedes comentar un poco de tu novela, de la novela de Teresa Cárdenas, Perro Viejo? Bueno, Teresa Could you Cárdenas, tell us a little bit about the Teresa Cárdenas novel Perro Viejo? Sorry. Perdóname, se me olvida que tengo que traducir. precisamente Teresa Cárdenas es una de las escritoras jóvenes que están buscando nuevos caminos para que se sepa cómo fue la verdadera historia de la esclavitud y los primeros intentos de independencia de los esclavos. Porque la historia de la esclavitud está mal contada unas veces y mal entendida otras. Y hay versiones que nos dicen hasta qué punto se sucedieron cosas de una parte para esclavizar y someterla y de otra por buscar su independencia. Y Teresa hizo una serie de investigaciones, escribe mucho sobre negras y negros y buscó la existencia del palenque, el colibrí. Y ella crea una novela donde Perro Viejo es la historia de un negro esclavo que nace en la casa vivienda. Pero una de las costumbres, las manías más que tenían diabólicas, era de quitarle, de destetar, como se decía, al hijo de la negra para que alimentara al hijo de la amita. Y eso lo hicieron con Perro Viejo. Y cuando estaba chiquitico, muy chiquitico, un día el amo vio que le daban una especie de cosa para alimentarlo y el niño no la boquita. Y cuando lo vio, le dijo el burro, parece un perro viejo. Y entonces todos los que estaban a su alrededor, que la mataquería es también bastante antigua, empezaron a reírse del apodo que le puso el amo y le pusieron Perro Viejo. Y Perro Viejo creció, se hizo esclavo, pero tenía el instinto, fue un líder dentro de aquella casa vivienda y porque se hizo guardiero, que era el que cuidaba la entrada de todos los terrenos. Perro Viejo empieza a buscar entre todos los esclavos que entraban, porque él tuvo vida años suficientes
para ver cómo entraban cada vez nuevos esclavos y de diferentes lugares y que precisamente estaban en pugna porque venían con las ideas de que ya habían tenido sus brotes en África. Y empieza a hacer todo lo posible para que fuera lo que debió ser siempre. Era un líder entre ellos y empezó el complot para liberarse, para no ser esclavos, para ser cimarrones. Y al fin un día logran ponerse de acuerdo, se arman de lo que consiguen y se van de la casa al mismo tiempo. Eso fue como una rebelión muy grande que todos los esclavos de un lugar se fueran. Y empiezan la tarea, ya no eran esclavos, habían muerto cimarrones, pero ellos querían estar apalencados, estar en el palenque, que era el sitio donde ellos se estabilizaban y formaban como una especie de estado a su manera. Es muy interesante porque venían gente por todos los caminos que cuando los perseguían venían y idealizaban y tenían trampas increíbles para aquella época donde morían, que enseñaran lo que iban a perseguirlos. Entonces esta gente, junto con Pedro Viejo, se van y empiezan en busca del palenque el colibrí. Y yo hice un trabajo que me conmovió por la historia, porque cuando salen de la casa de vivienda y ya son libres, porque son cimarrones, pero buscando un estado mayor de perpetuándose como gente libre con todos sus derechos, empieza el camino de llegar al colibrí que ellos no sabían dónde quedaba. Y empiezan a suceder cosas, pero todas muy solidarias, ninguna negativa. Y la novela termina en ese intento, y se sabe que ellos van en busca de una libertad más justa, más sólida, y donde ya hay mucha gente, y quedan algunos por el camino. O sea, que no, el final no es un final feliz, pero es un final de lo que debe ser un hombre y una mujer, por su futuro y el de los suyos. Siempre de estar y me declaran la guerra, acepto la guerra, y a ver quién gana al final. Muy bien, o sea, es todo un ejemplo. Hay que ser cimarrones en Todo la vida. cimarrones. Have to be cimarrones en la nos podríamos mover, Georgina, un poco a hablarnos, a que nos hables un poco de tu vida, lo que supuso en tu vida ser una mujer negra en Cuba en los años 30, 40, 50. Could you tell us